Bien, aquí tenemos ecuaciones exponenciales. Tenemos que resolver este tipo de ecuaciones. Recuerda que las ecuaciones exponenciales tienen una característica muy particular, que es la siguiente, que la variable está en el exponente. Como vemos aquí, 2x elevado a la x más 1. ¿Ya? En una ecuación normal sería así, x más 1. ¿Sí? Tal vez por 2. Así. Pero en esta ocasión tenemos la variable aquí arriba, en el exponente. Bien. Entonces, ¿qué más debemos considerar? Debemos considerar que cuando tenemos ecuaciones exponenciales, podemos utilizar dos métodos, ¿verdad? El primero es igualando las bases y el segundo es aplicando logaritmos. Bien, en este caso aquí tenemos esta ecuación, esta primera ecuación, 2x a la 1, 2 elevado a la x más 1, ¿verdad? ¿Sí? Por 2, otra vez la misma base, 3x menos 5, ¿ok? Luego por otra vez la misma base, 2 elevado a la 5x menos 9, ¿sí? 5x menos 9. Y eso me va a dar igual a 2 a la 5. Dice que esto es igual a 2, la misma base, ¿verdad? Elevado a la 5. Entonces tenemos un poco más fácil el asunto, porque aquí tenemos la misma base, se están multiplicando, y yo puedo aplicar aquí también la ley de los exponentes. Es decir, para poder realizar este tipo de problemas, debo también tener conocimiento de la ley de los exponentes. Entonces la ley de los exponentes me dice que si yo tengo la misma base, es decir, tengo m elevado a la n más m elevado a la p, por ejemplo, un exponente cualquiera, entonces se conserva, perdón, aquí es estaba olvidando, vamos a hacerlo de nuevo. M elevado a la n por m elevado a la p, otro exponente, entonces se conserva la misma base, que es m, y se suman los exponentes, o sea, adicionan, ¿no? Porque también puedo encontrar aquí con un exponente negativo, y ya esto cambiaría, quedaría así, m elevado a la n menos p, ¿sí? Menos p. Bien, entonces hay que tener cuidado con los signos. Ok, vamos a borrar esto y vamos a establecer esa misma propiedad en los exponentes que tenemos aquí. Bueno, se nos borró esto, vamos a ponerlo de nuevo, a la 1, 3x a la 5 y así, ya, listo. Entonces ahora vamos a unir estos tres términos en uno solo, donde vamos a sumar los exponentes, x más 1, ¿sí? Más 3x menos 5, ¿verdad? Y más 5x menos 9. ¿Ya? Y eso me va a dar igual a 2 elevado a la 5. Ok. Bien, voy a escribir bien el 9, tratar de escribir mejor el 9. Ahí, ya, más 9. Listo. Perdón, es menos 9. Aquí es menos 9. Entonces vamos a borrar aquí un momentito. Ahí, vamos a borrar aquí esto, sí, ahí sí. 5x menos 9. 5x menos 9. Bien, entonces para facilitar los cálculos podemos hacerlo acá aparte. Aquí abajito podemos hacer x más 3x más 5x. X más 3x, ¿verdad? Más 5x, ¿ok? Más 5x. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos x, que es 1, ¿verdad? Este es el coeficiente 1. X más 3, 1 más 3 es 4, más 5, 9. 9x. Entonces nos quedaría 9x. Y con los números independientes tenemos 1
menos 5 y menos 9. 1, menos 5 y menos 9. Entonces aquí hay que tener cuidado con estos signos. Los dos números negativos me dan menos 14, ¿verdad? Se suman, se conserva el signo. Y después resto menos 14 más 1, y eso me da menos 13. ¿Ok? Entonces ya tengo resuelta esta parte. 2 elevado a la 9x, ¿verdad? Menos 13. ¿Ok? Por si acaso vamos a verificar si está bien hecho. X más 3x, 4x. Más 5x, 9x. 1 menos 5 menos 4 menos 9 menos 13. ¿Está bien? Y eso me va a dar igual a 2 elevado a la 5. Ahora, como ya tengo igualadas las bases, es decir, tengo base 2 y base 2, entonces puedo igualar los exponentes. 9x menos 13 igual a ¿cuánto? A 5. ¿Ok? Y ya tenemos ahora sí una ecuación lineal donde es muy fácil despejar el valor de x. Es decir, el 13 pasa al otro lado con signo distinto. De esa manera es más rápido. 5 más 13 sería, ¿verdad? Y el 9 que está multiplicando pasaría a dividir. 5 más 13 es 18. Y pasaría a dividir sobre el 9. Y 18 sobre 9 quedaría como x igual a 2. ¿Verdad? X igual a 2. Entonces la respuesta correcta es literal D. X igual a 2. ¿Listo? ¿Qué hicimos entonces? Primero nos dimos cuenta, observamos que definitivamente las bases son iguales. Eso nos conviene. Todo es un producto. Como son productos, yo puedo asumir la misma base y sumar los exponentes. Fui sumando x más 1, más 3x menos 5, más 5x menos 9. Y el otro lado quedó 2 igual a 5. Ahí no puedo hacer nada, voy a seguir copiando nomás. Luego, aparte o ahí mismo, como a ustedes se les haga más fácil, sumo las x, me da 1 más 3, 4 más 5, 9. Y por último tengo menos 1 menos 5 menos 9 me da menos 14. Entonces 1 menos 14 menos 3. Y luego, como ya tengo igualadas las bases, ¿sí? Tengo la base aquí, la base 2, ¿verdad? Que está clarito, aquí está la base 2, igual a la base de acá que también es 2. Entonces estos dos exponentes los puedo igualar. ¿Listo? Los puedo igualar. ¿Listo? Entonces igualo 9x menos 3 igual a 5. Despejo de x me da 18 sobre 9, 2. Vamos a realizar el siguiente. El siguiente nos dice 3 elevado a la 4 menos x por 9 elevado a la 6 más x por, ¿verdad? 27 elevado a la 10 menos x. Ya vamos analizando con tiempo, mentalmente, que todos estos números están en función del 3. Tenemos que llegar a la base 3. Porque aquí está el 3, ¿verdad? El 9, el 27 y el 81 son múltiplos de 3. Entonces por ahí ya tengo parte del ejercicio ya realizado, mentalmente. ¿Sí? Mentalmente. Es decir, aquí el 3 lo voy a dejar como está. No lo voy a cambiar. Donde lo voy a cambiar es aquí. Es decir, en vez de 9 voy a poner 3 elevado al cuadrado, ¿verdad? Porque 3 elevado al cuadrado es 9. Y eso multiplica con 6 más x. Ojo con esto. Tengo que ponerlo en paréntesis porque son dos términos. No son un solo término. Son dos. Déjeme borrar esto de aquí antes que me confunda. Aquí, ya. Uy. Voy a borrar esto. Ya. Listo. Se fue. Quedó ahí. Bien. Entonces, el 27 también lo voy a poner en términos de 3. ¿Ok? El 27 también lo voy a poner en términos de 3. ¿Sí? Porque 27 es 3 elevado a la 3.
3 por 3, 9 por 3, 27. Entonces 3 elevado a la 3. Y en paréntesis pongo 10 menos x. ¿Estamos de acuerdo? Porque es un binomio. Y ahora el 81 también lo expreso en términos de 3 para tener todas las bases iguales. Entonces 3 elevado a la 4, que eso es 81, y por 4 más x. En paréntesis, ¿verdad? Repito, ¿por qué pongo en paréntesis? Porque es un binomio, son dos términos, 4 más x. Listo. Ahora sí, ya tengo todas las bases iguales. Ahora tengo que sumar, tengo que igualar los exponentes. Pero como están expresados así, no los voy a poder igualar. Mejor voy resolviendo los paréntesis, ¿verdad? Aquí queda igual. Aquí sí tengo que resolver. 2 por 6 es 12. Más 2 por x es 2x. ¿Verdad? 2 por 6, 12. 2 por x, 2x. Por 3. Ahora multiplico 3 por 10 es 30. Menos 3 por x, 3x. Después tengo 3 elevado a la 4 por 4, 16. Más 4 por x, 4x. ¿Sí? Bien. Ahora sí, ya tengo todas las bases iguales, todo resuelto en los exponentes. Igualo los exponentes, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría 4 menos x más 12 más 2x, ¿verdad? Más 30 menos 3x, ¿ok? Y eso me va a dar igual entonces a 16 más 4x, ¿ok? Bien, entonces ahora yo lo que debo hacer es despejar x, dejar a x todas del lado izquierdo de la igualdad, es decir, de este lado todo x, y del lado de acá todo lo que no sea, que sean términos independientes. Entonces voy dejando la menos x, el más 2x, ¿verdad? Y el menos 3x, ¿ok? Y de este 4x lo paso con negativo, menos 4x. Al otro lado va a quedar 16, ¿verdad? Y voy a pasar el 4, que con negativo pasa con negativo. Está positivo, pasa con negativo. El 12 también pasa con negativo. Está con positivo, pasa con negativo. Y el 30, menos 30. ¿Sí? Listo. Ya tengo ahí las x del lado izquierdo, aquí, y las que son independientes, los números solitos, del lado derecho. Listo. Ahora, aquí debo tener cuidado con los signos. Yo tengo tres cantidades negativas. El menos x, el menos 3x, menos 4. Eso los sumo, porque son del mismo signo. 4 más 3 es 7, más 1, 8. Negativo, ¿verdad? Menos 8x, y me queda más 2x. Y esto es igual, del otro lado hago lo mismo. Aquí tengo 30 más 12, son negativos, ¿verdad? Y el 4 también, se suman. 30 más 12, 42, más 4, 46. Entonces sería 16 menos 46. ¿Ok? Bien, entonces ahora quedaría 8 negativos con 2 positivos se restan y el mayor es negativo. La respuesta es negativa. 8 menos 2 es 6x. Igual. Y aquí tengo menos 46 más 16, se restan también. El mayor es negativo, la respuesta es negativa. 6 menos 6 es 0, 46 menos 16, 50. A ver, 30. ¿Sí? Y aquí ya puedo simplificar los signos de una vez, a los dos al mismo tiempo, y me quedaría eso positivo. Y el 6 pasaría a dividir al otro lado, ¿verdad? El 6 pasaría a dividir al otro lado. Me quedaría 30 dividido para 6. ¿Y cuánto es 30 dividido para 6? X igual a 5. Esa es la respuesta. 5 positivo. Veamos si está aquí. Es literal B. Esta es la respuesta correcta. ¿Listo? Entonces así tenemos que trabajar.
¿Dónde le hago hincapié? Aquí, en esta parte de aquí, en esto, donde tenemos que colocar correctamente los exponentes y eliminar después los paréntesis, multiplicando el término que está fuera del paréntesis por los dos términos que están dentro del paréntesis. Por ejemplo, el 2 por el 6, 12. 2 por x, 2x. 3 por 10 es 30. 3 por menos x, menos 3x. 4 por 4 es 16 y 4 por x, 4x. ¿Listo? De esa manera realizamos, luego igualamos. Todos tienen que tener la misma base, ¿verdad? Y sumamos los exponentes, igualamos los exponentes dejando a un lado las x, como hicimos aquí, y del otro lado los términos independientes, es decir, los números que no tienen letras, y ahí sí vamos aplicándole de signos, luego despejamos x, y aquí nos queda igual a 5. Listo. Bien, para concluir, vamos a realizar este ejercicio de aquí que me pareció muy interesante. Poderlo descifrar, poder analizar cómo lo podemos desarrollar. Y nos encontramos aquí con una variante, ¿no? Que este término, el 88, no se lo puede descomponer en términos de 2. Es decir, no puede haber una base 2 elevado a un exponente que dé 88. ¿Por qué? Ya, si vamos a descomponer el 88, déjenme poner un poquito más ahí. Si vamos a descomponer el 88, ¿verdad? El 88 lo descompondremos sacando la mitad, nos da 22, ¿verdad? Sacamos la mitad nuevamente, nos da 11. Y aquí este 11 ya es un número primo, es decir, que no es divisible solamente para uno y para él mismo. No tiene múltiplo. Entonces, 11 sería ahí. Entonces, no podemos, quedaría 2 al cuadrado por 11. ¿Ya? Entonces, no podríamos hacerlo igualando potencias. Entonces, esto se nos va a complicar aquí. Bien, pero analicemos un momentito los términos que están. Ya no nos centremos tanto en el 88, sino más bien ahora pongamos la atención en estos términos de la izquierda. Es decir, el 2 elevado a la x más 5, el menos 2 elevado a la x más 3 y el menos 2 elevado a la x más 1. ¿Ok? Esos son los que vamos a observar. Entonces vamos a copiarlos acá. 2 elevado a la x más 5 menos, aquí ya no hay producto, aquí hay una resta o sustracción de 2 elevado a la x más 3, ¿verdad? Y tengo un menos 2 elevado a la x más 1. ¿Ya? Y eso va a dar igual a 88. Bien. Me olvido del 88 y me centro en los dos, en el 2, 2, 2, estos dos de aquí. Podemos aplicar aquí, por eso yo digo, siempre en esta parte también tenemos que tomar muy en cuenta la propiedad de los exponentes. Y yo recuerdo que cuando tengo dos bases, por ejemplo, 2 elevado a la m por 2 elevado a la n, ¿qué hago con esos exponentes? Los sumo, se suman. 2 elevado a la m más p, ¿sí? Más n, perdón. Entonces, aquí es al revés. Si yo tengo 2 elevado a la m más n, ¿verdad? Es lo mismo que yo diga 2 elevado a la m, o sea, descomponerlo, separarlo, y 2 elevado a la n. Entonces, si yo tengo 2 elevado a la x más 5, ¿verdad? Entonces también lo puedo colocar como 2 elevado a la x, ¿sí? Por 2 elevado a la 5. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces ahí, ya por ahí voy viendo un camino que puedo seguir para poder resolver el problema sin aplicar logaritmos, por ejemplo, igualando bases. O no tanto igualando bases, sino descomponiendo los términos, ¿sí? Los exponentes, y ver qué más podemos hacer. Entonces, aquí ya me quedaría, entonces voy a cambiar y voy a poner 2 elevado a la x por 2 elevado a la 5, ¿verdad? Menos 2 elevado a la x por 2 elevado a la 3, ¿ok?
Sí, porque x más 3 se suman, ¿verdad? Menos 2 elevado a la x por 2 elevado a la 1. ¿Sí? Ya. Bien, ya tenemos eso igual a 88. Listo. Una vez que ya tenemos separados los exponentes, ¿sí? Entonces ahora yo puedo realizar estas operaciones que está aquí y resolviendo estas potencias. ¿Sí? ¿Verdad? Claro. Bueno, 2 elevado a la 5 es 32, ¿verdad? Sí, porque 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 y por 2, 32. Menos 2 elevado a la x y 2 elevado al cubo es 8 por 8. Y menos 2 elevado a la x, ¿verdad? Y por 2 elevado a la 1, que es 2. Y eso me da igual a 88. Mister, ¿y por qué usted resolvió eso? Porque ¿cuál es el objetivo aquí de resolver las potencias? Muy sencillo. Como no tengo cómo igualar las bases, tengo restas, no me conviene aplicar logaritmo, porque el logaritmo 88, por ejemplo, si yo aplico logaritmo, el logaritmo 88 me va a dar un valor, yo lo voy a ver aquí en la calculadora, el logaritmo de 88, ¿sí? Me da un valor decimal, y me da 1,94, entonces no va a coincidir con ninguna de las respuestas, que todas son números enteros aquí. Entonces hay que analizar todos esos puntos. Ahora, teniendo esto, yo ya puedo sacar un factor común. Y aquí es la parte que tal vez debemos recordar un poquito. Factor común. Aquí aplico factor común. ¿Ok? ¿Cuál es el factor común? Es el término que se repite en todos los demás términos del polinomio. En cada uno de los términos del polinomio. Recuerden que un polinomio, ¿qué es? Es una cantidad algebraica o una expresión algebraica que tiene 2 o más términos. Aquí tengo 3 términos donde tengo 2 elevado a la x, 2 elevado a la x y 2 elevado a la x. Entonces el factor común es 2 elevado a la x. Y eso lo multiplico en un paréntesis por lo que están junto a ellos, por el 32, ¿sí? Menos 8 y menos 2. Y eso va a dar igual a 88. Mire que no estoy aplicando todavía bases iguales, recién estoy resolviendo para tratar de ver si puedo igualar las bases. Ahora, si yo divido aquí, si yo simplifico esto con el de acá y este también, ¿qué me queda? 32 menos 8 menos 2. Y eso es lo que he puesto dentro del paréntesis. Ese es el factor común. Ahora tengo que resolver lo que está dentro del paréntesis, ¿verdad? Entonces aquí adentro del paréntesis queda 32 menos 8 menos 2. Menos 8 y menos 2 es menos 10. 32 menos 10, 22. Y recordemos que este 22 está multiplicando con el 2 elevado a la x. Y si está multiplicando de un lado, lo puedo pasar al otro lado a dividir. Entonces me quedaría 2 elevado a la x, que es lo que yo quiero despejar, sobre 88, a 88 sobre 22. ¿Verdad? Y ahí sí, simplificando 88 para 22 me da 4. Y ahora sí quedaría 2 elevado a la x igual a 4. Por lo tanto, el 4 yo sí lo puedo expresar como 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? El 4 es 2 elevado al cuadrado, ¿verdad? 2 por 2 es 4. Entonces, ahí ya igualé las bases. Por lo tanto, x es igual, puedo igualar los exponentes. X igual a 2. Y esta sería la respuesta. X igual a 2. Y aquí está, literal, B. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicimos?